buenos días, feliz domingo. Gracias por permitirnos estar de nuevo en sus casas para llevarles el mundo, economía y negocios por Globovisión. Desde aquí les llevaremos los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria, su bolsillo y el futuro suyo y de su familia. Esta semana, después de los anuncios del presidente Hugo Chávez y de su ministro Nicolás Maduro, de que la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo traerá consigo la creación de un nuevo fondo único que capitalizará todas las prestaciones de los trabajadores, se levantó un revuelo. Nosotros supimos en El Mundo, en las páginas del diario El Mundo y en nuestro portal elmundo.com.be, que esta historia se salió de alguna manera de las manos del alto gobierno, hasta tal punto que ellos no esperaban el rechazo causado y que fue expresado por sindicatos y trabajadores, también por dirigentes políticos e inclusive a voz callada por algunos consejeros del propio gobierno. La propuesta incluía que todo el dinero causado o ahorrado durante años de relaciones de trabajo de los trabajadores con sus empresas y con el gobierno fuesen también utilizadas para financiar obras sociales como construcción de viviendas e inclusive infraestructura nacional. A fin de cuentas, hemos sabido que el gobierno echó para atrás esta propuesta, recogió la idea y al menos para los trabajadores del sector privado no será este un fondo obligatorio, lo cual sí será para los del sector público. Para analizar un poco de qué se trata esta propuesta, traemos hoy al diputado Osvaldo Vera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional y también miembro de la Comisión Presidencial que lleva a cabo estos análisis y este debate interno para proponer la nueva ley del trabajo que entrará en vigencia en 15 días, el 1 de mayo. Adelante. En principio, el Fondo para las Prestaciones Sociales, el Fondo de Prestaciones de Antigüedad, es una de un conjunto de propuestas, planteamientos que hay con relación a la mejor forma de administrar precisamente lo que son las prestaciones sociales y que tiene, entre otras cosas, el objetivo fundamental garantizar que a los trabajadores y a las trabajadoras se les pague sus prestaciones sociales, que más nunca ocurra como en el pasado ocurrió, que habían empresarios que cerraban las empresas y que simple y llanamente dejaban a los trabajadores en la calle, o que los gobiernos de turno no le pagaran a los trabajadores y a las trabajadoras una vez que se retiraran. Entonces el objetivo fundamental de uno o varios fondos, que por cierto la actual ley también lo plantea, solamente que nunca fue desarrollado la creación de esos fondos. Entonces es una de las ideas que se tiene para garantizar precisamente el pago oportuno de nuestras prestaciones sociales. No está planteado que el Estado pueda hacer uso de los recursos de los trabajadores. Las prestaciones sociales es un patrimonio propio de los trabajadores y las trabajadoras que van a ser usados por los propios trabajadores y por las propias trabajadoras. Solamente que hay un planteamiento que vale la pena, una propuesta que surgió del mismo seno de los propios trabajadores. Un ejemplo, hay adelanto de prestaciones sociales para vivienda, para salud, para educación. Entonces, para vivienda uno sabe que es muy difícil conseguir que con el 75% de las prestaciones pueda alcanzar para una vivienda. A solicitud de los trabajadores y las trabajadoras se pueda utilizar los recursos que en conjunto los trabajadores y las trabajadoras se hayan puesto de acuerdo de una empresa en particular para invertir, un ejemplo, en la construcción de vivienda, donde el conglomerado de una empresa, de un establecimiento o de un conjunto de trabajadores lo permita, siempre con la autorización de los trabajadores y las trabajadoras, de tal manera que nosotros queremos señalar de manera clara y precisa que eso es un derecho que tienen los trabajadores, las prestaciones sociales. Quien puede hacer uso son los trabajadores y las trabajadoras. La única gran diferencia que vale la pena destacar que fue invertido en la banca privada en particular para reflotar en un momento determinado que la banca privada había cerrado, había quebrado. En estos instantes planteamos la diversidad de colocación que puedan tener esos recursos y que les sirva no solamente al beneficio de la banca, sino que los propios trabajadores y las trabajadoras decidan dónde deben ser invertidos en un momento determinado, garantizando, por supuesto, que es patrimonio ni siquiera de los trabajadores, de la familia, porque la prestación es patrimonio familiar.
hay un conjunto de propuestas, que no hay una decisión definitiva, que es parte de las evaluaciones que estamos teniendo. Las cuentas van a mantenerse de carácter individual porque, por supuesto, cada trabajador y cada trabajadora va a saber cuánto son los recursos que se le ha depositado, que le sirve de garantía en un momento determinado, porque vamos al sistema retroactivo. Y al volver al pasar al sistema retroactivo de cálculo de las prestaciones sociales, se tiene que recalcular con el último salario en un momento determinado, cuando cese la relación laboral, pero va a tener a la vista y de manera directa el porcentaje que se le ha depositado como parte de la garantía. Insisto, para que más nunca ocurra aquí, como pasó en muchos casos, que los trabajadores tenían que tomar a la empresa para, con los propios bienes que tienen las empresas, tratar de venderlo para poder ellos recuperar lo que les pertenece. En este caso, las prestaciones van a estar a la vista de todos los trabajadores en cuentas individuales y con un mecanismo que permita invertir con la aprobación de los trabajadores y las trabajadoras en el fondo. Esa es una de las propuestas que se ha manejado. Hay otras propuestas que se ha venido manejando, que es mantener las situaciones tal como está en estos instantes. Hay otra que es la posibilidad de crear un fondo para el sector público única y exclusivamente. Hay otra que es para crear en algunas instituciones en particular, de tal manera que podemos señalar que, insisto, forma parte de una gama de propuestas que hemos recogido. El diputado Vera, así como otros miembros de esta comisión y responsables del gobierno, han insistido en que estas son propuestas para el debate nacional y que han llamado a varios grupos del país a expresar sus opiniones y sus ideas. Lo que sucedió con la propuesta de este Fondo Único de Prestaciones Sociales que incluyera a los trabajadores del sector privado, entonces sería una evidencia de cómo el debate es positivo, porque en los últimos días muchas personas destacaron que para la pequeña y mediana industria del país, que responde por el 73% de los puestos de trabajo, tener que capitalizar estas prestaciones en un fondo único significaba un golpe insoportable. Resulta que estas empresas trabajan con mucho flujo de caja del día a día, con mucho capital vivo, por lo cual inmovilizar el dinero afectaría la posibilidad de inclusive pagar sus propios compromisos con los trabajadores. Ahora vamos a una pausa y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.